Bien, nos habíamos quedado con este ejercicio, ¿verdad? Hemos explicado un poco la idea y quedó todavía pendiente de terminar. Bueno, nos pedía el ejercicio rememorando, ¿verdad? Usar el teorema de la divergencia para evaluar esta integral de superficie, donde f, al campo vectorial es esta función vectorial que está ahí. S es la mitad superior de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Sugerencia, nótese que S no es una superficie cerrada, entonces calcular primero las integrales en S1 y S2, donde S1 es el disco. O sea, tendríamos que cerrar para tener una superficie cerrada, ¿verdad? Y separar eso en la integral de superficie de la suma de ambas cosas. Habíamos ya pensado en esa idea, ¿verdad? Habíamos colocado así. Entonces le llamamos a S a la suma de las dos, o sea, a unir esas dos superficies, la parte superior de la esfera con el disco, ¿verdad? Porque hay que cerrar para poder aplicar el teorema de la divergencia. Una vez que cerramos, entonces escribimos la integral de superficie como la suma de las integrales de ambas. Acá lo importante era recordar que nuestra superficie tiene que tener siempre orientación positiva. Entonces acá para el disco, por ejemplo, tenemos que considerar, bueno, entonces acá el disco, ya le habíamos escrito eso, ¿verdad? Debe tener una orientación así hacia afuera, o sea, la normal a esa superficie tiene que estar apuntando hacia el eje Z negativo. Entonces a ese ya podemos aplicar el teorema de la divergencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? Que la integral de superficie, de una superficie así cerrada, podemos calcular como la integral triple de la divergencia de ese campo vectorial F. O sea, y esta integral triple se calcula en la región que está envuelta por esa superficie. Por eso tiene que ser cerrada, totalmente cerrada. Bien. Entonces, si eso es igual a esto y esto, sabemos que igual a estas dos integrales de superficie, yo estoy buscando la integral solamente sobre la esfera en la parte superior. Entonces yo estoy buscando solo este lado. O sea que yo tengo acá una ecuación y acá despejo la integral de superficie sobre S2, que es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? La mitad superior de la esfera. Entonces, despejando eso, me queda que yo puedo calcular la integral de superficie, calculando el divergente en toda la región y calculando la integral de superficie del disco. La diferencia de esas dos integrales ahí es la integral, o el flujo que atraviesa esa esfera en la parte superior. Muy bien, entonces vamos a calcular esas cosas. Vamos a calcular primero, ¿qué vamos a calcular primero? Calcular primero la integral, esa integral triple del divergente, ¿verdad? Creo que inclusive ya habíamos calculado nuestro divergente, ¿verdad? Ya era z cuadrado más y cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? El divergente de esta f, ¿verdad? Vamos a escribir ordenado, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de b en la región D, que es nuestra esfera, el volumen ese de la esfera superior. Bien. Entonces, para calcular esto, como es una esfera, vamos a usar coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque esto en la coordenada esférica ya me va a quedar solamente radio al cuadrado. Y además los límites de integración también van a estar bien definidos ya. Entonces, en coordenadas esféricas, acá tenemos, ¿cómo habíamos definido? Habíamos dicho que θ va a dar una vuelta entera. Entonces, θ sí, phi acá y el radio, claro. Estos son los tres parámetros que usamos en coordenadas esféricas. Bien. Para tener esto acá, entonces phi tiene que variar de 0 a 90 nada más, ¿verdad? Acá hasta acá.
para tener solo la mitad. 0,90 y tita, ¿verdad? Siempre da una vuelta entera. O al menos para este caso que nos pide la parte superior de la esfera, ¿no? Y el radio, para agarrar toda la región, se usa R, a veces se usa ρ también como radio en coordenadas esféricas. De 0 a 1, porque es esta esfera, ¿no? De radio 1. Para agarrar toda la región, agarramos 0 a 1. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, desplazamos acá. Esto es radio al cuadrado. Y nuestros límites de integración ya tenemos ahí, acá de la figura, ¿verdad? Vamos a escribir primero, vamos a dejar por último acá para calcular la integral en tita. En el medio vamos a calcular la integral en phi. Y acá vamos a calcular el radio. 0 a 1. Y esto es radio al cuadrado, ¿verdad? Tres variables. Tenemos el radio. Tenemos seno de phi, de r, de phi y de tita. Por último. Todo esto es nuestro dv en coordenadas esféricas. Y ahí sí ya calculamos la integral triple esta. Primero, acá tenemos r a la cuarta. O sea, inclusive ya podemos separar. Vamos a separar todo ya, porque tengo producto de funciones ahí. Entonces vamos a calcular por parte y vamos a tener el producto de esas integrales. Acá vamos a tener la integral de 0 a 2pi de tita, porque acá no aparece tita, solamente aparece phi, por la integral de 0 a pi medios de seno de phi, y acá es la integral de 0 a 1 del radio, que es radio a la cuarta de r. Podemos escribir eso, ¿verdad? Porque tengo producto de funciones ahí de cada una de las variables. Bien, esto de acá es 2pi, ¿verdad? Porque integro y me queda tita de 0 a 2pi. Acá es la integral de seno, es menos coseno de 0 a pi medios. Y acá es r a la quinta dividido 5 de 0 a 1. Pi. Acá reemplazo, me queda menos coseno de pi medios, que es 0, menos coseno de 0, que es 1. Y acá es un quinto. Entonces, esa integral triple, al final acá me queda 1 positivo, ¿verdad? Al final es 2pi sobre 5. Ya está. Tenemos esta parte ya. Ahora falta calcular la integral de superficie sobre el disco, que le llamamos S1, ¿no? Bien, acá es F, ¿no? ds, que puedo escribir así, n ds. ¿Por qué escribo así? Porque yo sé la normal a ese disco. La normal a ese disco es acá 0, 0, menos 1. Mirando hacia abajo. Así que me queda esta integral de superficie de f. ¿Dónde está nuestra f? Es todo esto, pero al hacer el producto escalar me va a quedar solamente la componente en z. Pero vamos a escribir todo. Al final me queda esta integral. Bien, pero fíjense que para el disco, ¿cuál sería nuestra parametrización del disco? El disco es ese disco que está acá sobre el plano XY. Entonces el disco tiene valor de z. ¿Dónde está? En z igual a 0. ¿Ah? ¿Cuál es la parametrización del disco?
ya en coordenadas cilíndricas, ¿no? Acá r coseno de tita, r seno de tita, z igual a 0. Y acá r, para agarrar todo el disco, ahora va de 0 a 1 y tita va de 0 a 2pi. Porque necesitamos eso también para calcular esto. Entonces z igual a 0. Esto de acá ya es igual a z por la parametrización del disco. Y eso no tenía que ser negativo, bro. Por si acaso. Sí. Muy bien. Este menos 1 ahí. Entonces al final lo que hay que calcular es vamos a cambiar ya a D, ¿verdad? Esto de acá es D. Entonces será 2pi 0, 1 y cuadrado. Y cuadrado ahora es r seno cuadrado. O sea, r cuadrado seno cuadrado de tita. Y acá nuestro dA es r de r de tita, porque es un disco. Y ella se integra directo. Ahora seno hay que cambiar por el ángulo doble. O sea, el seno cuadrado hay que cambiar por el ángulo doble. Acá tengo r cubo que tengo que integrar. Tengo r cubo ahí, que es r cuarto sobre 4. Me va a quedar ya el resultado de eso menos pi cuarto, ¿no? Tienen que verificar ustedes. Y ahí ya tengo estas dos cosas. Así que, finalmente entonces la integral sobre la esfera, la parte superior de la esfera, es igual al resultado de nuestra integral triple menos el resultado de esta integral sobre el disco, que es menos pi cuartos. Ya queda más y ahí me va a dar 13 sobre 20. 13 pi sobre 20. Profe, Sí, ¿por qué tu normal al disco es negativo en Z? porque el teorema de la divergencia, ¿verdad?, nos exige que nuestra superficie sea cerrada y con orientación positiva. O sea, que la normal tiene que estar saliendo de la superficie. Por eso es que consideramos así hacia abajo. Porque si no, si consideramos hacia arriba, Y ya están hacia adentro mirando. ya está mirando hacia adentro. Entonces ahí no se cumple la condición del teorema de la divergencia. ¿Verdad? Que nuestra superficie tiene que ser orientada positiva. Entonces siempre van a colocar así, siempre tienen que atender eso. Siempre atiendan que es la normal a su superficie para el teorema de la divergencia, ¿verdad? Tiene que estar mirando hacia afuera. Ahora, si esto estuviese al revés, ¿a qué me refiero? Que si fuese algo así, el paraboloide o no sé, o la esfera hacia abajo, ahí sí, ¿verdad? Van a tener un disco acá y tendría que considerar la normal así hacia arriba, porque la normal al disco está mirando hacia acá. ¿Te entiendes eso, no? Si sale en el examen este mismo ejercicio, pero con las mitad, acá una palabra no le voy a cambiar. Lo puedo cambiar. Mitad inferior de la esfera. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. No pueden agarrar y hacer directo todo. Esto va a cambiar acá el negativo. Un tip ya para el examen. Puede salir. Puede ser. Puede que sí, puede que no. Bueno. Vamos a otro ejercicio. Determinar el área de la superficie Z
que está sobre el triángulo con vértices 0, 0, 0, 1 y 2, 1. Bueno, lo interesante cuando tenemos ya así una superficie con este formato, bueno, ya tenemos la gran ventaja de que nuestra parametrización ya está prácticamente. X igual a X, igual a Y, Z igual a Z, que es eso que está ahí. Esa es la parametrización de la superficie. Bien, si quieren graficar después, pero creo que no va a ser necesario. Sabemos que hay una superficie que está ahí en Z y que depende de X. Bien. Sobre el triángulo con vértices 0, 0, 0, 1, 2, 1. Vamos a mirar entonces en X para interpretar nuestra región paramétrica D. 0, 0, 0, 1. Muy bien, están atentos ahí. Es 0, 0. Bien. Esto es D, ¿verdad? Y ahora, si eso es D. Y acá es evidente, ¿verdad? Que va. Podemos considerar una región tipo 1 o tipo 2. ¿Se acuerdan de esa parte de cálculo 2, verdad? Si es barrida así o si es barrida de abajo arriba. ¿Esta cuál recta es? Para X igual a 2, Y vale 1. Entonces acá tiene que ser X sobre 2. O si quieren considerar, esto es para una región tipo 1, tipo 2. O así también, ¿no? X igual a 2Y. Ya depende de cómo quieren recorrer. Si quieren empezar acá de 0 a la recta, o si quieren hacer de la recta a esta recta, de esta recta inclinada a nuestro valor de Y constante, como quieran hacer. Parece más sencillo. Bueno, no da tanta diferencia. Vamos a usar esto. Entonces, si usamos así, X igual a 2Y, nuestra X puede estar delimitada de 0 acá hasta la recta. Entonces Y va a estar de 0 a 1. Pueden considerar así o pueden considerar también O, ¿no? X variando de 0 a 2 y nuestra Y sería este es región tipo 1 y este es tipo 2. Depende de cómo se barre la región nomás. Si fuese así, por ejemplo, ahí sería X variando de 0 a 2 y después Y varía desde un límite inferior que está dado por la recta y el límite superior de Y. Nuestro gráfico está mal ahí. Está bien. No, está bien ya ahora, ¿no? 2, 1. Ya está bien. Y varía de 0 a 1. Cualquiera de los dos pueden considerar y calculan la integral doble. Recuerdan que esto venía de nuestra integral de superficie así también, ¿verdad? De 1. Bueno, acá de ese. De ahí había salido esto. Bueno, y ahí calculamos. El área es... Vamos a hacer para el tipo 2. Entonces, Y va a variar de 0 a 1. Y X va a variar de 0 a 2Y. Entonces, acá me queda la raíz de 1 más la derivada de G con respecto a X. La derivada de esto con respecto a X queda 3 cuadrado
más la derivada de esto con respecto a i al cuadrado de a, que en este caso ahora como es coordenadas cartesianas es de x de y. Voy a entrar primero en x, después en y. Esto es todo constante para x, o sea que va a aparecer ahí una x. Voy a entrar desde x a x, que tengo que reemplazar eso era 2i. Acá queda 9, 10 más 8i cuadrado. Y acá va a quedar 2i. Ahora ya integré en x y reemplacé ya. De x, y eso hacemos por sustitución de nuevo, ¿no? La derivada de esto, llamándole a esto u, acá la derivada de 16i. Entonces, para tener 16, vamos a hacer multiplicar acá por 8. Multiplicar y dividir por 8. ¿Cuánto da al final ahí? Acá no es 8, ¿no? 16. Porque es 4 al cuadrado. Entonces al derivar esto va a quedar 32. Entonces acá tengo que multiplicar por 16 y dividir por 16, o sea 1 sobre 16. Y acá queda todo eso elevado a la 1 medio más 1, que es 3 medio. Acá puedo simplificar unas cosas. Ahora dice 2 va a quedar 8. Acá queda 8 por 3. Queda 24. Y ahí reemplazo 1 primero. Me va a quedar 1 acá al cuadrado. Claro. Pero no me va a afectar porque es 1. Acá me va a quedar 10 más 16. 26 elevado a la 3 medio. Menos, por reemplazo en 0. Va a quedar 10 elevado a la 3 medios. Ya está. Eso es el área de esa superficie. Bien. Vamos a hacer uno más. Este es para aplicar. Bueno, me queda aplicar ahí. Se hace una curva suave, cerrada, simple, que se encuentra en el plano x más y más z igual a 1. Bien. Demuestra que la integral de línea, esta integral de línea, depende solo del área de la región encerrada por C y no de la forma de C ni de su ubicación en el plano. Bueno. Este plano x más y más z igual a 1 tiene la normal, ¿verdad? 1, 1, 1. 1, 1, 1. O sea, esa es la dirección. Ahora, si quiero que sea normal, tengo que dividir por el módulo, que el módulo sería raíz de 3. Vamos a normalizar ya. Bien. Muy bien. Acá nos pide relacionar la integral de una curva cerrada con la región encerrada por la curva. Eso en 2 dimensiones era el teorema de Green. Y en 3 dimensiones, como nuestro plano está tiene este formato, ¿verdad? El plano no está en el plano XY, entonces es teorema de Stokes lo que relaciona esas cosas. Relaciona la integral de línea alrededor de una curva suave cerrada con la integral doble de la región contenida dentro de esa línea. Entonces lo que hay que usar el teorema de Stokes. ¿Qué nos dice el teorema de Stokes? Que la integral de línea de esto es igual a la integral doble de la región D contenida dentro de C del rotacional de F y acá de A. Trata de dibujar eso.
Y sí, fácil va a ser porque va a pasar por estos puntos, ¿verdad? Por el punto... Cuando yo hago x igual a 0, z va a ser igual a 1. Entonces está en el punto intersecta acá en 0, 0, 1. Lo mismo para los otros ejes. Fácil va a ser. Dibujar. Es el plano cuya normal ahí es este vector. Bien. Muy bien. Ese es el plano y lo que nosotros queremos hacer es demostrar ¿qué cosa? De que para cualquier curva cerrada puede tener un formato así. Que esté contenida en el plano, ¿verdad? Esta integral de línea va a depender solamente del área de la región encerrada por C, o sea, del área de D. Hablamos de región, ya es D. Muy bien. Y el teorema de Stokes vamos a usar para eso. Bien. F. ¿Cuál sería nuestro campo vectorial F? Acá, ¿verdad? Porque esto es el producto escalar. Entonces F es Z menos 2x 3y. Y obviamente para que el teorema de Stokes se cumpla, también nuestro F se debe poder calcular rotacional, o sea, debe poder determinarse las derivadas parciales de F, y como F acá es una función polinomial, tiene derivadas parciales, o sea que podemos calcular el rotacional. Vamos a calcular entonces el rotacional de F, a ver qué da. Hay que atender nuestra dirección. F es Z menos 2x. Tiene que estar mirando hacia afuera nomás. Tiene que coincidir con la dirección del plano. La dirección de la normal al plano tiene que coincidir nuestra dirección de la normal a esta curva, ¿verdad? Entonces 3y cargar las derivadas, ¿verdad? Bien. Entonces para y tenemos la derivada de esto con respecto a y 3 menos la derivada de esto con respecto a z, que da 0, menos en j es la derivada de esto con respecto a x, que da 0, menos la derivada de esto ahora con respecto a z, que queda 1, y en k derivada de esto con respecto a x queda menos 2, y la derivada de esto con respecto a z queda 0. Entonces el rotacional ahí queda 3, 1 y menos 2. Entonces la integral de línea, que es lo que nos pide demostrar, la curva encerrada es igual a la integral doble de la región delimitada de, que no sabemos, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier curva cerrada así, del rotacional, nuestro teorema de Stokes relaciona la integral de superficie, así era. Después cambiamos la integral de superficie, una vez que calculemos, cambiamos a D. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacer. Entonces acá queda 3, 1, menos 2. Acá nuestro ds vamos a calcular, ¿verdad? Como la normal al plano o a la superficie, ¿no? Vamos a hacer este producto escalar acá. La normal, ahí es un producto escalar. Quedar 3 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz menos 2 sobre raíz de 3. Queda constante ahí en el medio, ¿verdad? Vamos a volver constante.
4 menos 2, 2 raíz de 3 de esta integral de superficie de acá. Podemos escribir así. ¿Y esto qué era? Esto que aparece acá, acabamos de ver en el ejercicio anterior también, ¿verdad? Está relacionado con el área de una región, ¿verdad?, delimitada ahí en la superficie. Entonces, esto es el área de S. En este caso está delimitada ahí por D dentro de esta curva. Entonces es 2/3 de el área. Vamos a escribir así, ¿no? 2 sobre raíz de 3, ¿verdad?, del área de D. Ya está, demostramos ahí. Demostramos que la integral de línea de cualquier curva cerrada que esté contenida en este plano, ¿verdad?, por eso es que la normal no da ese valor. Podemos calcular directamente con 2 sobre raíz de 3 del área de la región delimitada, sea cual fuera acá la región, siempre y cuando sea esté contenida dentro de una curva cerrada. Bien, eso es este ejercicio de acá. Tratamos de tiempo. Vamos a ver si podemos en 10 minutos. Bien, sea F es un campo vectorial, ¿no? Determine el flujo de F, de este campo vectorial, por la parte del paraboloide x cuadrado más z cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z igual a 2, que está sobre el plano z igual a 1. Bien. Un paraboloide, ¿verdad? Y el paraboloide, vamos a agarrar la parte del paraboloide que está por encima del plano z igual a 1. Entonces tenemos que saber cuál es la intersección entre esas dos cosas, ¿verdad? Para interceptar esto, paraboloide con ese plano, es igualar esas ecuaciones. Vamos a tener x cuadrado más y cuadrado más z, que iguala 1. A 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Se interceptan en este disco de acá. ¿Está bien? Vamos a dibujar el paraboloide. X al cuadrado más y al cuadrado más z igual a 2. Es una parábola que está que tiene vértice allá en z igual a 2, ¿verdad? Está mirando hacia abajo. Es cuestión de despejar nomás y z, y van a tener la ecuación de la superficie, ¿verdad? Más z va a quedar 2 menos x cuadrado más menos y cuadrado. Por eso está mirando hacia abajo. Y el plano z igual a 1 es el plano que está ahí. Queremos la parte del paraboloide que está sobre el plano z igual a 1. Este es el plano z igual a 1. Y este es el paraboloide, ¿verdad? Que ya podemos despejar la z y decir que esto es igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces yo quiero el flujo de ese campo vectorial que está pasando por esta parte del paraboloide. Por exactamente esta parte. Hay un flujo F acá, un campo vectorial todo extraño con este comportamiento ahí, ¿verdad? Que no vamos a graficar obviamente, pero vamos a representar. Hay un flujo ahí, o sea, hay un campo vectorial y queremos saber cuál es el flujo de ese campo vectorial a través de esta superficie. Bien, si a esto le llamamos S1, ¿verdad? El paraboloide, yo lo que estoy buscando es el flujo. Si estoy buscando la integral de superficie, así, a través de eso.
Y ahí ustedes si quieren, ¿verdad? Pueden agarrar y parametrizar el paraboloide y aplicar esa parametrización en el campo F, calcular de nuevo acá de S, que es el producto vectorial de las derivadas parciales, tener esa dirección de la superficie. O, como esto es una región así bien delimitada, podemos usar nuestro teorema de la divergencia. Pero para usar el teorema de la divergencia, una vez más recordamos que tenemos que cerrar esto, ¿verdad? Entonces hay que taparle acá con este disco. Si le llamamos a esto S2, ahí sí ya podemos aplicar el teorema de la divergencia, ¿verdad? La integral de superficie S va a ser, así como hicimos el ejercicio 8, ¿verdad? 7. Es la misma idea, lo mismo que aplicamos en el ejercicio 7, hay que hacer para este otro ejercicio. Solo que ahora tenemos un paraboloide. Entonces para S le llamamos S, ¿verdad? A la unión acá entre el paraboloide y el disco. Tapamos para aplicar el teorema de divergencia. Esto es igual a la integral triple, porque la integral del triple es fácil calcular. Del divergente de F. Lo que pasa acá es que el divergente de F queda mucho más sencillo que... Esto no tiene X. Entonces, al calcular la derivada parcial va a ser 0. Esto no tiene Y. Va a quedar 0. Y esto de acá, la derivada de esto en Z, queda 1. O sea que el divergente de eso es 1 nomás. Cero más 0 más 1. Entonces esto de acá es el divergente, el cálculo 1 más, que es el volumen básicamente. Si esto es 1 es porque la integral triple de esto es el volumen. Muy bien. Y esto de acá, la integral de superficie, cuando cerramos, ¿verdad? Eso es igual a la suma de las dos integrales de superficie. ¿Cuál es la dirección de la normal al disco ahí? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, bro. Hacia abajo ahora, porque tiene que ser orientada positiva. Entonces esta normal a ese disco en Z igual a 1, que es el disco de radio 1, ¿verdad? Este es el disco. Ese es. Muy bien. Entonces mirando ya ahora esta ecuación, lo que yo quiero calcular es el flujo a través del paraboloide. El paraboloide es S1. Estoy buscando esto de acá. Es mi incógnita. Esto es fácil de calcular. Y esto también. Entonces despejando ahí. Yo tengo que la integral superficie sobre el paraboloide C1 es igual a la integral triple del divergente, que ya sé que me va a dar 1, o sea, este divergente, ¿verdad? Menos la integral de superficie o el flujo atravesando el disco. Y el disco acá tiene normal n, que es esa normal n. Ya está. Y hacer eso. Calcular esta integral triple y calcular la integral de flujo en el disco. Que esto se va a simplificar bastante, ¿verdad? Porque la normal tiene eso, estas componentes.
Y al hacer el producto escalar acá con este f, solamente me va a quedar esta partecita. Todo esto se me va a eliminar. Y pueden calcular. Y ahí justito terminamos nuestro tiempo. Ustedes van a verificar ahí. Entonces lo siguiente, ¿verdad? Que esto, el divergente ahí que van a calcular ustedes para el paraboloide, eso tiene que salir pi medios. Y la integral de superficie en el disco va a salir menos pi. El resultado sale menos pi. Claro, va a salir negativo. Hay un negativo ahí de este negativo. Va a salir menos pi. Entonces reemplazando eso, al final es pi medios menos pi. Queda positivo y tiene que dar 3 pi medios. Queda como utilidad ahí para que hagan eso. Hagan que puede salir. Y hicimos 2 ejercicios de este tipo, así que puede salir algo parecido. Acá el teorema de la divergencia para facilitarnos la vida en vez de calcular la integral superficie. Imagínense lo que es calcular la integral superficie de todo esto. Hay que parametrizar el paraboloide, que hay que usar coordenadas cilíndricas. Le voy a mostrar nomás lo que iba a hacer el cálculo. En coordenadas cilíndricas porque tenemos círculos acá. Tendríamos así. R coseno de tita. R seno de tita. Y en Z es el paraboloide, ¿verdad? Que es 2 menos y cuadrado menos y cuadrado, que es R cuadrado. Esta iba a ser la parametrización del paraboloide. Y eso otra vez tendrían que reemplazar en F. Imagínense, reemplazar todo esto acá. Absurdo, imposible sería. O sea que ya tienen que identificar ustedes cuando el ejercicio les está pidiendo algo muy extraño, algo muy complicado de calcular. Ah, no, espera, esto no puedo simplificar con el divergente o con el rotacional. Si consigo calcular el divergente y simplificar, entonces hay que aplicar el tema de la divergencia. O si nos está pidiendo relacionar una integral de línea, ¿verdad?, con una integral de superficie, ahí sí que es el teorema de Stokes, que es esto de acá. Iba a quedar algo. Iba a quedar acá. Voy a escribir para que vean. F. Iba a quedar esta integral. 2 menos R cuadrado por tangente. Arco tangente de I cuadrado, que es R seno de phi cuadrado. Casi va a quedar Z al cubo, que es 2 menos R cuadrado al cubo, por logaritmo natural de coseno. Hijo, horrible que ya se hacen una idea, no falta que escriba todo eso, porque pues le va a asustar nomás cuando vean así. Queda algo complicado calcular esta integral así directo, tratar de calcular así. Entonces aplicamos el tema de la divergencia y nos facilita la vida. Muy bien. Eso es todo por ahí. ¿Tienen preguntas, dudas? Profe, Sí. vi que ya están las notas de la parcial en Sapiencia, Sí. pero todavía no están las corregidas.